parte del evento de forma protocolaria. Vamos a darle la palabra a nuestro director, Víctor Hugo Pacheco Chávez. Tantos años de conocerlo y no se me olvida su nombre. Y bueno, él nos dará la bienvenida y posteriormente, en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, dará algunas palabras el doctor Mario Barbosa Cruz. Bueno, dejamos a Hugo. Gracias, Miguel. Pues bueno, contento de verlas y verlos aquí. Realmente reabrir o iniciar más bien este seminario, porque la verdad es la primera vez que se va a dar y se está haciendo, es muy importante, pero tenía en mente más bien el hecho de que un evento como este es realmente significativo para el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, no solo porque en el nombre llevemos, digamos, la penitencia, sino porque con ello se rescata una tradición que por algunas vicisitudes de la vida interna del centro se había no dejado de lado, pero quizás sí se había puesto un énfasis no tan fuerte de recuperar y de volver a estudiar como tal la historia de las trabajadoras y de los trabajadores, ¿no? Este centro de hecho surge con esa idea cuando Arnoldo Martínez Verdugo lo funda en 1983, de hecho estamos también pues ya cumpliendo 40 años, lo funda con la intención de que el movimiento obrero, que en ese momento todavía se ve como un movimiento potente, inicios de la década de los 80, quizá para el final de esa década ya va a ser otra cuestión, pero para ese momento se ve todavía como un actor social importante y fundamental para la vida política del país, haga su propia historia, haga su propia memoria, y el Centro de Estudios del Movimiento Obrero tenía o tiene todavía la intención de contribuir a eso, ¿no? A que los propios trabajadores hagan su historia y relaten sus experiencias tanto políticas como de organización. Esto a mí me parece como muy interesante porque es el momento también donde se crea el Partido Socialista Unificado de México, y si bien el centro de estudios no es, digamos, como el reflejo del PSUM en ese momento como tal, pues está en esa órbita, ¿no? Y lo interesante es que prefieren denominarlo Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista y no algo así como Centro del Socialismo, Centro del Comunismo, etcétera. Me parece que esa cuestión habrá algún día que tomársela en serio y reflexionar, porque hay a mi parecer, en Arnoldo Martínez Verdugo había una concepción realmente interesante, quizá un poco leninista en ese sentido, pero interesante en ver que los movimientos o las facciones socialistas o comunistas eran en realidad solo una parte de un gran movimiento y de un gran contingente que era el contingente obrero y de los trabajadores, ¿no? Quizá ahí ya las disputas por la dirección es otra cuestión, pero en ese sentido Arnoldo Martínez Verdugo tenía esta mirada, ¿no? De que si había un contingente importante, predominante, que habría que seguir apoyando en sus luchas, en su historia, en estudiar su memoria, era el contingente de los trabajadores. Entonces, bueno, en ese sentido me parece como importante que el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista hoy retome esa tradición, aunque efectivamente pues ya las condiciones son otras, ¿no? Son distintas, ese contingente pues en términos de política no está, digamos, tan presente o tan activo como se quisiera, pero sigue formando parte fundamental del desarrollo de este país. Y por otro lado, bueno, lo que nos convoca también es esa perspectiva de análisis que por supuesto ha cambiado. Ya entraremos en materia con la tesis de la compañera Cintia y con la exposición, pero evidentemente también de los 80s para acá ha habido una modificación radical de los estudios del trabajo o de las clases trabajadoras, que bueno, ya será materia de esta sesión y de las que vienen, por supuesto. Por otro lado, bueno, agradecer y muy contento de que
Mario Barbosa haya aceptado la invitación a ser coordinador también de este seminario, y que por supuesto el Centro de Estudios Laborales, donde él trabaja y participa, pues ha mantenido, es de los pocos lugares donde se ha mantenido como esta tradición también, ¿no? A pesar de pues digamos, de las modas intelectuales que van cambiando, ¿no? Y a pesar de las dificultades precisamente por los derroteros que esta clase o este sector de la población ha asumido, ¿no? Pues bueno, yo lo dejo aquí, les agradezco nuevamente, agradezco a Mario, y por supuesto también a Miguel, que es parte realmente fundamental y que ha llevado y va a llevar como toda la batuta en muchas de estas sesiones y en todo el seminario. Muchas gracias. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí el día de hoy para comenzar este seminario sobre el trabajo y sus trabajadoras, trabajadores, y sin duda, pues en primer lugar agradecer al CEMOS por esta oportunidad de poder tener un evento de esta categoría después de que comenzamos la iniciativa, y gracias a Hugo, a Miguel. Ha habido como mucho entusiasmo de muchas personas que se han acercado y han dicho que bueno que se haga otra vez, como que el CEMOS haga, además que se haga en el CEMOS un evento de este tipo, en donde podamos hacer como un balance de lo que se está haciendo en términos de la historia del mundo del trabajo en estos momentos. Esa historia, como decía ahora Hugo, ha ido cambiando con las décadas. Ha cambiado su énfasis tal vez de la historia del movimiento obrero, que todavía tiene vigencia, y así lo va a mostrar Cintia el día de hoy, a otros temas, a otros problemas académicos que no dejan de lado esta capacidad de resistencia, de movilización, de agencia de los sectores obreros, pero que echa la mirada a otros ámbitos que esperamos, y en eso tratamos al hacer la selección. Fue muy difícil hacer esta selección de las nuevas primeras sesiones. Esperemos que pronto haya oportunidad de dar una segunda vuelta después, para incorporar a otras personas que también van a mostrar como esta vitalidad que tienen los estudios del trabajo en este momento. Eso es ese es uno de los principales objetivos de este seminario, es mostrar cómo está la historiografía sobre el trabajo en estos momentos, mostrar diferentes ámbitos, no son todos, por supuesto, se han quedado algunos por fuera, y esperemos que se le pueda dar continuidad en otro momento a partir de lo que hagamos y de la recepción que podamos tener de este seminario en esta ocasión. Ustedes tienen el programa, que no lo hemos difundido, no lo hemos difundido hasta el día de hoy. El programa de aquí a diciembre les están entregando, donde ustedes pueden ver como tratamos de mostrar diferentes facetas, no solamente el trabajo organizado, como lo va a mostrar el día de hoy Cintia Orozco con esta presentación a partir de su tesis de doctorado, sino también vamos a tener otros temas relacionados con el cooperativismo, por ejemplo, el trabajo doméstico, el género, el mundo del trabajo, también el trabajo artesanal, que si bien todavía es un ámbito importante que se sigue estudiando. También vamos a hablar de movilizaciones, manifestaciones, vamos a tener ponentes de diferentes instituciones, de diferentes trayectorias, y hemos tratado también de incorporar a comentaristas no solamente mexicanas o que trabajen en instituciones de acá, del país, sino también vamos a tener invitados de otras latitudes, o personas que también están dedicadas a estos estudios sobre el trabajo, y que nos van a ayudar también en esta tarea de comentar esos trabajos y de darle dimensión como a estos estudios sobre el trabajo, a lo que se está haciendo ahora. Entonces yo no me extendería más, agradezco nuevamente al CEMOS, a Hugo y a Miguel
y a todas las compañeras, los compañeros del CEMOS por esta oportunidad de hacer este seminario, y pues que haya éxito y que sobre todo sigan viniendo copiosamente a escuchar a todas las personas que van a hablar acá y que van a presentar sus investigaciones. Pues muchas gracias. Gracias. Es la de enfrente, nada más. Creo que la otra. Ah, sí, más bien esta y la de atrás. Que sí, al revés para verlos fijamente a los ojos. Muy bien. Bueno, como ya comentaba, muchas gracias a Hugo, muchas gracias a Mario por inaugurar y por dar la bienvenida a este seminario. La verdad estamos muy contentos aquí en el CEMOS, justamente porque ha habido una amplia recepción. Hasta el momento se han inscrito 16 personas. Entonces está la mesa de registro, habrá que escribirnos ahí, pero hacia el final ya daremos alguna información general y de logística con respecto al mismo seminario. En este sentido, bueno, dar la bienvenida y agradecer a la doctora Cintia Orozco, quien nos hizo el favor de poder inaugurar con broche de oro este seminario, quien nos presentará su trabajo denominado Cambios en las condiciones sociolaborales de los llanteros de Tornel frente a la reestructuración productiva 1989-2017, que este documento fue compartido con ustedes una semana antes para que pudiesen leerlo y que los comentarios pudiesen ser de una forma más profunda al mismo, ¿no? La doctora tiene más o menos 20 minutos de exposición, después seguirá una respuesta por parte de Víctor Hugo Pacheco, y después vendrá una ronda de comentarios de todas y de todos de 30 minutos. Entonces, bueno, no hay que desesperarnos hasta ese momento de la ronda. Y bueno, voy a presentar rápidamente a la doctora Cintia Orozco. Ella es licenciada en Historia con formación en Historia del Movimiento Obrero y Sindical. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con investigación sobre mercados laborales en América Latina y regionalismo comercial. Recién egresada del doctorado en Estudios Sociales en la línea de Estudios Laborales en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, con investigación en Historia del Movimiento Obrero Sindical. Se ha desempeñado como docente nivel medio superior y superior en instituciones públicas y privadas. A la par de su formación académica, ha sido activista en diferentes movimientos sociales en Puebla, en apoyo a los estudiantes de las casas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, a los trabajadores de Volkswagen, a docentes de la sección 23 de la CENTE. En la Ciudad de México apoyó a las y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los docentes de la sección 9 de la Ciudad de México, a los trabajadores de Tornel en el Estado de México, y en Tlaxcala a las y los trabajadores de Sandac Bata. Ha participado también en el colectivo de trabajadoras y trabajadores de la nueva Central de Trabajadoras y Trabajadores, y con sus compañeros docentes del Colegio de Bachilleres del plantel 2, 100 metros. Bueno, muchísimas gracias, seas bienvenida a tu casa del CEMOS, y te paso un micrófono. Gracias, Miguel. Si quieres puedes ponerlo que tal vez se escuche, no le subimos o sostenerlo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, en especial también al doctor Mario Barbosa, que fue quien me invitó. Y también quería comentar que, bueno, él fue parte de la investigación de los resultados que vamos a presentar. Él fue mi asesor durante 4 años en el doctorado, y pues para mí es un gusto compartir los resultados, que, como sabemos, pues es un trabajo colectivo. Yo agradezco a todos mis maestros del doctorado en estudios laborales de la UAM Iztapalapa, a mis compañeros, pues al doctor Mario, pero en especial a los compañeros de Tornel, que gracias a ellos que me dieron la entrevista, los testimonios, pues pudimos plasmar una narración en donde pues nos cuentan lo que vivían en la fábrica y todo el movimiento que ellos hicieron, ¿no?, para democratizar el sindicato, como ustedes ya lo leyeron. Entonces voy a iniciar brevemente esta historia. Y bueno, como ya decía Miguel, vamos a presentar explicar estos cambios en las condiciones sociolaborales de los llanteros de Tornel frente a la reestructuración productiva de 1989 al 2017. Pero quisiera yo dividir esta exposición en 3 partes. De manera muy breve, explicar qué es Tornel, qué es la fábrica. En segundo lugar, pues de manera muy breve, la historia
historia del sindicato con los 3 movimientos que nosotros vimos: Acción Colectiva, Resistencias de 1989 al 90, del 2001 al 2006 y en el 2017 con el cierre de la empresa. Y por último, los aspectos teórico-metodológicos, para que así podamos hacer la reflexión de cómo se está haciendo la historia del trabajo y de las y los trabajadores, ¿no? Entonces, pues así voy a iniciar. Así, gracias. Bueno, Tornel es una empresa que fundó Armando Tornel Murillo. Esta es una empresa que se creó en la década de los 50. Armando Tornel Murillo, él funda su empresa que se llama Compañía Aulera Tornel, y esta empresa destaca porque es de capital 100% mexicano. Es la única empresa mexicana que se va a dedicar a hacer llantas, neumáticos, y que va a competir con el oligopolio estadounidense de empresas importantes como Bridgestone, como General Popo, como Goodyear, como Euskadi. Entonces, eso es lo importante de esta empresa, que va a permanecer en el mercado durante décadas bajo el modelo de sustitución de importaciones y después con la apertura. Tornel se va a caracterizar en un primer momento de hacer llanta para bicicleta, pero después ya diversifica su producción y hace llanta agrícola, llanta para carreta, carretilla, camión, camioneta, autos y torto. Y también otra característica de la empresa de Tornel es que la producción no va a llegar a la industria automotriz, sino se le conoce como el mercado de reposición, es decir, del cambio, ¿no? De ir a un centro comercial y cambiar el neumático, ¿no? Eso es algo que conocemos. Y también con el tiempo Armando Tornel va a apostar a la llanta radial. Entonces, bueno, esto es de manera así como muy general. En el mejor momento del desarrollo de esta empresa, Armando Tornel desarrolla la 4ª empresa, que es en el Estado de México, en Tultitlán. Las 3 primeras se desarrollan en Azcapotzalco: la planta 1, planta 2 y planta 3. Esta es planta 4, y en el 2001 va a comprar la planta 5, que pertenecía a Michelin, y esa planta está en Tacuba y se conocía como Uniroyal, la planta de Uniroyal. Entonces, Armando Tornel va a tener 5 plantas. Aproximadamente el número de trabajadores va a fluctuar entre 1.200 y 1.300 obreros, más el personal administrativo de confianza. Este es el dato que tenemos de un documento de la gerencia que tenía un dirigente sindical. En este año del 2001 cierra Armando Tornel la planta 1 y planta 3, que eran las plantas que producían las llantas para bicicleta. Como ya en este periodo ya Tornel no puede competir con los neumáticos chinos, porque van a entrar después del 94 con el Telecan, pues tiene que cerrar. Entonces cierra planta 1 y planta 2, y al mismo tiempo adquiere planta 5, que era la de Michelin. Entonces son 1.345 trabajadores en el 2007. En planta 2 hay 400 aproximadamente, en planta 4, que es la más grande, 713, y en planta 5, 228. La mayoría todos los trabajadores de Tornel son hombres, no hay mujeres. Y lo primero que nos preguntamos con respecto al perfil de los trabajadores era si los llanteros son trabajadores calificados. Esta fue la primera pregunta que nos hicimos, y ya al indagar con las entrevistas nos dimos cuenta que los trabajadores sí son calificados. Ellos van a desarrollar habilidades físicas para hacer el neumático. Y no solamente eso, desarrollan habilidades que tienen que ver con el olfato. Por ejemplo, ellos pueden identificar, los que están en el área bamburista, los de Bamburi, que es el molino donde mezclan la materia prima. Si había materia que era china, ellos podían identificar que no iba a ser un hule bueno. También identifican con el tacto el grosor del hule para el neumático, y también incluso hasta lo muerden para ver como la dureza, ¿no? La maleabilidad del hule. Entonces, este tipo de aspectos para nosotros son trabajadores calificados. Esta calificación la obtienen aproximadamente durante un año o más. Y también vimos la relación que tienen con la maquinaria. ¿Por qué? Porque la maquinaria en Tornel va a ser muy anticuada, va a ser muy rudimentaria,
y entonces el trabajador pues va a hacer todo el neumático de manera un poco manual, ¿no? O sea, van a utilizar un esfuerzo físico para hacer el neumático. Pero no solamente eso, nosotros a la hora de hacer la investigación pensamos que había un modelo productivo fordista taylorista, y nos dimos cuenta que no, y ese fue otro hallazgo que nosotros identificamos, y lo que descubrimos era que en Tornel el proceso de elaboración del neumático se va a hacer por áreas. Entonces, por ejemplo, está la preparación de materiales, la materia prima, por ejemplo el negro de humo, que es lo que le da el color al hule. Después está el área de Bambori, que son los molinos. Después pasamos al área de tubuladora, que es cuando sale como el hule. Y en la calandria, que es la siguiente área, es donde van a unir los alambres que le dan la firmeza al neumático con el hule. Después pasa a otra área, que es el área de armado de la llanta o construcción de llanta. Después se pasa al área de vulcanización. Aquí ustedes pueden ver el neumático que este es como un tipo como ovni, pero es llanta verde, ¿no? Los trabajadores le llaman llanta verde. Entonces el vulcanizado es una prensa que ya le da la forma del neumático como lo conocemos, con las grecas, y sale con muchos hilitos. Entonces después pasa al área de control y calidad, que es el desvirado, que le van quitando todos los hilitos, y ya después pasa al área de acabado terminal. Entonces acá no vemos una cadena de montaje como tal, ¿no? Y aparte, como son obreros calificados, ellos mantienen el conocimiento de cómo producen el neumático. Entonces esto es lo importante que identificamos. Entonces, con base en Coriat, él menciona que este tipo de trabajadores que son todavía que producen el neumático no en la cadena de montaje, sino a través como de un modelo de manufactura, se le conocen como obreros de oficio. Ellos todavía mantienen secretos para el neumático, y es algo que ellos no van a dar así tan fácil, ¿no? Con otros compañeros. Y otro aspecto que yo identifiqué en una entrevista fue justamente que un trabajador decía: es que nosotros no somos llanteros, somos artesanos de llanta. Y ese fue el aspecto que a mí me hizo buscar y decir, ¿por qué son artesanos de llanta? Entonces ellos se consideraban eso, artesanos de llanta, y que coincide muy bien con la descripción de Coriat de un tipo de empresa que se va a desarrollar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, Tornel va a mantener toda su producción pues con una reminiscencia de este tipo de producción del siglo XIX, con rasgos todavía de artesanos. Entonces imagínense lo interesante, ¿no? Trabajadores que son todavía apéndices de la maquinaria. Acá quisiera yo mostrarles este video que dura como 4 minutos, si no es que menos. Ay, ¿cómo le pongo aquí? Sí, bueno, pero no se preocupen. Miren, este es un video de un compañero que se llama Ernesto Méndez. Es un mes antes del cierre de Tornel, de la planta 2. Si ustedes se dan cuenta, la maquinaria, él es una maquinaria electromecánica. Él utiliza un pedal, eso él me lo explicó, pero me dijo, pues te mando el video como para que veas cómo hacen el neumático, porque sí es un poco complicado y son muchos detalles para el neumático. Entonces él es bandista, él va jalando el hule y lo va enrollando ahí en ese tambor y lo va pegando con cemento. Entonces, si se dan cuenta, pues no tiene mucha seguridad el compañero, y después sale ya como un aro, como un cilindro, ahorita lo van a ver, y así es como trabajaban los obreros de Tornel en planta 2. Planta 4, como les mostré, es la planta más moderna de Tornel, pero planta 2 no. De hecho, actualmente ya está cerrada planta 2 en Azcapotzalco. Entonces solamente esperamos que saque el cilindro para que vean cómo sale, y luego lo traslada y ya lo llevan a otra área para ponerle los alambres. Bueno, pues este es más o menos el ejemplo de cómo producían en Tornel. Ahora bien, pues paso a la historia muy breve del sindicato de Tornel.
bueno, como investigadora, pues lo primero que dije, pues voy a investigar pues el acta, ¿no? del sindicato, ¿no? Cómo se consolidó, no sé. Pero desde antes de entrar al doctorado me fui al archivo de la CTM y estaba en reestructuración el archivo, y después me tocó la pandemia, entonces fue algo que yo ya no pude investigar como tal. Pero cuando hago la entrevista, los trabajadores no conocen el origen del sindicato de Tornel, pero hay un elemento importante, que como hay una vinculación muy fuerte entre el sindicato de Goodyear Oxo con el sindicato de Tornel, y entonces yo infiero que hubo un acuerdo entre Armando Tornel Murillo, o sea, el fundador, y la CTM. ¿Por qué? Porque Armando Tornel Murillo fue fundador de la Cámara Nacional de la Industria Obrera, y entonces ahí estaban los otros empresarios, por ejemplo Goodyear, que era la empresa más importante de neumáticos en México, que también está en el Estado de México, en Cuautitlán, pues era muy importante. Ellos tenían, la CTM es el que tiene el control del sindicato. Y entonces, ¿por qué digo esto de que administra la sección de Tornel? Porque los trabajadores en el movimiento del 89, que ahorita voy a explicar, ellos dicen que no tienen un sindicato como tal, sino son los representantes del sindicato de Goodyear. Entonces, la CTM genera una estructura entre que Sergio Pérez Tobar, que está aquí, él es el que administra los dos sindicatos, el sindicato de Goodyear Oxo y entre comillas el sindicato de Tornel, que no era sindicato, era la sección del sindicato de Goodyear Oxo. ¿Sí me expliqué? Bueno, y bueno, esta es la foto que encontramos en el archivo de Tultitlán. Entonces, pues así es como me voy encontrando pues como los orígenes del sindicato de Tornel. Ahora bien, pasamos rápido al primer conflicto, que es donde lo que nos interesó, pues ya entendiendo un poco cómo trabajan los obreros de Tornel, la situación laboral en la que están, pues que no cambió mucho hasta la fecha. Entonces identificamos que hay condiciones laborales pues no muy buenas para los trabajadores. De estas 5 empresas que menciono, que son estadounidenses, de capital estadounidense, los trabajadores de estas empresas triplicaban el salario de los trabajadores de Tornel. Entonces ellos eran los peores pagados del sector llantero. Ellos vivían el autoritarismo por parte de los supervisores, por parte también de la gerencia, de los líderes sindicales, y desconocían el contrato ley y no tenían informes tampoco de las cuotas sindicales. Entonces esto que van a vivir los trabajadores durante décadas, el control de la CTM genera un primer movimiento, pero este movimiento fue generado por una situación de acoso sexual, que la viuda de un trabajador no le entregaron pues el monto, que es una tradición entre los obreros, que pues muere un trabajador, pues hacen la colecta para apoyar a la esposa, y pues entonces el representante sindical se quedó con este monto. Entonces los trabajadores se enteran 6 meses después que no le entregaron eso a la viuda, y entonces el líder le decía, pues te doy el dinero, pero pues sal conmigo, y como que empieza ahí, ¿no? Como que la andaba pretendiendo. Entonces los trabajadores se enteran y pues se molestan, y eso genera un movimiento espontáneo. Entonces, y se empiezan a organizar a la par de la CTM. Entonces aquí empieza un movimiento con la idea de salirse ya de la CTM, lo cual no lo logran, es un intento fallido, y fueron despedidos más de la mitad de los trabajadores, y en mi opinión pues es una derrota política que va a pesar mucho en los trabajadores, y van a pasar como unos 11 años para que nuevamente haya una acción colectiva, que es lo que voy a explicar después. Otro elemento importante es lo que ya les comentaba del Telecán. Antes, bajo el modelo de sustitución de importaciones, había un arancel del 16%. Entonces, en el 2001, el arancel llegó a 0. Y entonces llegó la importación de neumáticos, bicicleta y de todos los neumáticos de Asia. Entonces, esto generó una crisis en el sector llantero de todas las empresas, y esto generó que en el 2001 empezaron a cerrar Euskadi, que está en el Salto Jalisco, Uniroyal, que estaba en la de Tacuba, que es la que compra Tornel, y Goodyear Oxo en Cuautitlán. Entonces, pues hubo una merma ahí de trabajadores obreros del sector llantero.
Ahora bien, Euskadi, que está en el Salto Jalisco, se fueron a huelga y ellos organizaron una caravana del Salto a la Ciudad de México y ellos pegaron propaganda afuera de Tornel en Planta 2. Y entonces, como también ya había descontento por parte de los trabajadores después de estos 11 años que les comento, pues tuvieron contacto con trabajadores de Euskadi en plena huelga, pero el dirigente sindical del sindicato de Euskadi era del Partido Obrero Socialista con filiación trotskista. Y entonces dos trabajadores pues les dicen que quieren organizarse, ¿no?, los trabajadores de Tornel, y les dicen pues vayan con el Partido Obrero Socialista para que los asesoren. Y entonces así es como empieza la relación con el POS y se crea una corriente clandestina al interior del sindicato. Pasaron 5 años para que los trabajadores se organizaran, estudiaran el contrato ley, volantearan al interior de la planta, todo era clandestino. Y entonces esto generó que ya para el 2006, ahora sí que se destaparon, ¿no?, la corriente democrática, y ellos van a participar en el proceso electoral y se va a crear ya el sindicato de Tornel, ¿no? Que se acuerdan que comentaba que era una sección de Goodyear. Entonces, bueno, ellos dicen queremos nuestro propio sindicato y eso es algo que van a lograr. Entonces se salen ya de la CTM en el 2008 y también hay un contexto de una productividad muy alta en este periodo. Yo revisé los convenios singulares que fueron firmados por la CTM, en donde ellos aumentan los tiempos y movimientos de los trabajadores. Entonces hay una alta productividad y establecen que en todas las áreas que yo les mostré, los trabajadores tenían que ser destajistas, es decir, entre más neumáticos contaban y es lo que les pagaban. Entonces así es como producían los neumáticos los trabajadores. Y otra cosa importante es que ya en este periodo va a haber como condiciones más favorables, porque Fidel Velázquez ya va a estar muerto, Sergio Pérez Tobar también ya va a estar muerto, y a nivel nacional Vicente Fox pues ya no es el PRI, ¿no? Ya aunque la CTM sigue teniendo un control hasta la fecha, pero sí generó ahí un resquebrajamiento que permitieron condiciones favorables, pues por lo menos para lograr el sindicato independiente. Pero ¿qué creen? Que en el 2008, justo cuando logran la independencia, Armando Tornel vende Tornel a una empresa de la India que es JK Tyre Industries. Y en el 2008 ya, bueno, pues aparte de que quedan familiares de Armando Tornel en la gerencia, trabajando con los de la India. Y entonces le sugieren a los de la India que nuevamente la CTM tenga el control del sindicato de Tornel. Y entonces se van a un recuento, y ahí está la foto de los trabajadores, se fueron en autobuses y llegaron a la Junta Federal ahí en Ferrería. Entonces, pues no ganaron el recuento, pues siguieron siendo un sindicato independiente. Aquí pongo otras 2 fotos de una manifestación que tomó Ulises, que aquí está Ulises, y que coincidió que él tomó la foto de un trabajador, el que ustedes ven allá. Él fue también uno de mis entrevistados y él, por ejemplo, estuvo en el movimiento del 89 y él me contaba, por ejemplo, que vivió el recuento en el 89-90, que llegaron los golpeadores de la CTM a la Junta Federal. Incluso me enseñó la cicatriz que tenía en la frente, porque fue, o sea, ahí sí era el control de la CTM. Y me acuerdo que me lo contó y revivió ese momento y sí, hasta a mí se me hizo el nudo en la garganta, porque sí, fue muy fuerte para él lo que vivió en ese momento de que llegaron los golpeadores en el recuento. Pero bueno, eso fue del 89. Ay, perdón, sí. Y bueno, ya por último, pues ya para cerrar, sí, gracias. El último, del 2008 al 2017, pues ya es la gerencia de JK Tyre. Yo ya no voy a entrar en detalles, sino lo que sucede en mayo del 2017. La gerencia pues quería aplicar el modelo de toyotismo precario, no ese era el modelo productivo, que era la flexibilización, y lo iba a hacer a través de un convenio singular a espaldas de los trabajadores. Pero la dirección del sindicato, que surgió de un proceso democrático, pues finalmente terminan colaborando con la gerencia.
y entonces aceptan esas nuevas condiciones laborales. Y en la Asamblea General de mayo, aquí es importante mencionar que el FAT, el Frente Auténtico del Trabajo, es quien va a asesorar al sindicato, y ellos van a entrar también a la ONT. Entonces esta dirección va a aceptar que los trabajadores, que se aumente la jornada a 48 horas, la disminución del salario entre un 35 y 40% y prestaciones, y eliminar el descanso dominical. Eso es lo que se pretende hacer en esa asamblea, y los trabajadores dicen: no queremos que se modifique nada de nuestros derechos laborales que están plasmados en el contrato ley. Pero pues no les importó, porque finalmente pasaron 3 meses. En julio cerraron las 3 empresas, ¿no? De manera unilateral, despidieron a más de 1,200 trabajadores, y así es como volvieron a recontratar a 400 trabajadores, y fue el comité ejecutivo quien decidía quién debía entrar o no nuevamente con estas nuevas prestaciones, nuevas condiciones laborales. Entonces, el toyotismo precario, pues lo que implicaba era el lean production, 0 desperdicios, control del destajo, subcontratación, que ya había en el área terminal, pero ya lo querían aplicar en el proceso productivo, que era algo como muy grave, manejo de las 5 S, eliminación de tiempos extras, trabajar 7 días continuos, aumentos de la productividad, aumento de la jornada a 48 horas, que eso viola el contrato ley, ellos tenían que trabajar 40 horas, disminuir el ausentismo, combatir el bajo rendimiento, reducción del salario a 40% y el justo a tiempo. Para terminar, pues es importante identificar que es un sector que genera grandes ganancias. Las llanteras tienen grandes ganancias y tienen un vínculo muy fuerte, obviamente, con la industria automotriz. Otro elemento importante es la experiencia que van a adquirir los trabajadores para la organización, la resistencia, la acción colectiva, y que pues nosotros identificamos que va también muy estrecho con los cambios de reestructuración productiva. Sí se organiza, pero sí consideramos que hay limitaciones. También pues vemos el papel de los descendientes de Armando Tornel, que asesora a la gerencia de la India en 2 cosas: en el control que querían que tuviera otra vez la CTM, y en segundo lugar asesoran o explican lo que sucedió en Euskadi, por ejemplo, que cerraron también de manera unilateral. Entonces por eso pensamos que igual J. Qatar toma la decisión de cerrar, ¿no? Igual como en Euskadi. También llegamos a la conclusión que esta corriente democrática estuvo condenada al fracaso desde un principio, porque los trabajadores permitieron la entrada de trabajadores que ellos no fueron parte de este movimiento democrático clandestino. Entonces, en los 3 primeros años del Comité Ejecutivo Independiente Democrático sí van a lograr la representatividad, la legitimidad, la autonomía, la independencia y la democracia. Pero poco tiempo después la injerencia va a cooptar a los trabajadores del comité ejecutivo. Entonces inicia nuevamente un proceso burocrático al estilo setemista. Y ya al final, pues lo que consideramos fue una triunfante tendencia a la restauración. El FAT termina actuando igual que la CTM. Hay un neocorporativismo, un neocharrismo, en donde ellos dicen: pues sí, que haya trabajo, que no se cierre la fuente de empleo, pero en desmedro de lo ya obtenido, plasmado en el contrato ley. Y también analizamos las cuestiones de subjetividad, que era pues un orgullo ser obrero, ser llantero para los trabajadores de Tornel. ¿Cuánto tiempo me queda, Miguel, para...? Minutos. Rapidísimo. Entonces, la metodología que nosotros utilizamos para hacer esta investigación lo abordamos desde 2 disciplinas: las relaciones laborales y la historia social. Utilizamos la perspectiva de E.P. Thompson, en donde ponemos a los trabajadores como en el primer lugar, que es lo bonito de la historia, la cultura, su vida cotidiana, entre ellos cómo logran la corriente, su trayectoria de vida. Entonces es una parte importante que tratamos de destacar. De las cuestiones teóricas, para pues estudiar la historia del sindicato de Tornel, pues utilizamos la perspectiva de E.P. Thompson sobre tradición y experiencia como una guía heurística, las perspectivas de las relaciones laborales,
la perspectiva de la gerencia y la reestructuración productiva y las teorías del sindicato, no son teorías de ramo médico. Y por último, utilizamos la perspectiva teórica metodológica del doctor Enrique de la Garza, que es el configuracionismo, en donde utilizamos, bueno, teníamos muy claro ya el espacio, que como comentaba era planta 2, 4 y 5, y el tiempo, que ya es lo que les comenté, y establecimos 3 niveles. El primer nivel, que es la configuración sociotécnica, que tiene que ver con el nivel de la empresa. Después el segundo nivel con el entorno nacional y regional, y en tercer nivel lo global, que es la compra de JK. Y pues ya con esto yo terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cintia Orozco. Muchas gracias por completa la presentación. Daremos paso a los comentarios, a nuestro comentarista principal del día de hoy, quien es Víctor Hugo Pacheco Chávez. Y rápidamente, bueno, ya conocemos a Hugo, pues solamente comentar pues que ahora él es investigador asociado del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, es licenciado en Historia y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado recientemente Teorizando desde los pequeños lugares, Rompiendo la jaula de la dominación, ensayos en torno a la obra de Aníbal Quijano, y Conferencias barrocas, Los pliegues de la modernidad en América Latina. Es miembro del comité editorial de La Memoria, revista de crítica militante e intervención en coyuntura. Participa en el comité consultivo de la cátedra José Carlos Mariátegui y en la asociación Gramsci México. Damos paso a los comentarios de Hugo. Bueno, nuevamente gracias, qué gusto que están acá, y sobre todo gracias a Cintia, una exposición realmente muy sintética, panorámica y muy interesante, la verdad. Tuve hasta el honor ahí también de poder consultar un poco su tesis de doctorado. Sí, me parece que es realmente una muy buena síntesis de todo el trabajo que hizo, ¿no? De toda esta última parte que se aventó en menos de un minuto. Realmente es una parte sustanciosa de la tesis y que vale la pena ahí también leer en algún momento si la pueden conseguir. Y bueno, yo la verdad realmente estoy un poco abrumado. Obviamente no soy especialista en relaciones de la industria llantera, pero bueno, hay algunas cosas que me llaman la atención y que creo que en torno a ellas podemos quizá establecer un mínimo diálogo. Entonces, más que hacer así como un comentario erudito y fuerte así, yo modestamente lo que voy a hacer es plantear algunas inquietudes que me surgieron tanto en la lectura como en la exposición que acaba de realizar, y verlo como de una manera también panorámica en términos de lo que ha sucedido en la reconfiguración que ha tenido México en términos de las relaciones de producción, que es donde yo creo que desde aquí tenemos que empezar a ver y a dialogar con este trabajo y con el trabajo general que ha hecho Cintia, no solo lo que aquí ha mostrado. El lugar desde donde se sitúa esta reflexión es fines de la década de los 80, 2017, o sea, hace pocos años, hace un lustro más o menos de años, y que tiene que ver con todo el panorama y toda la introducción de lo que fue el neoliberalismo en México. De hecho, bueno, me parece que ese también es un aspecto muy interesante, porque efectivamente en la tesis hay una discusión en torno al fordismo, al taylorismo, pero esta parte que decías, ¿no?, sobre la cuestión de mantener o visualizar a este sector de los llanteros como una especie todavía artesanal, pues está interesante, porque no entra ni en la parte fordista, ¿no?, ni en la parte taylorista, ¿no?, que es así lo más interesante, y que justo es el momento que tú estás analizando, es cuando hay ese recambio en términos productivos, no solo en México, sino a nivel mundial.
Y eso es interesante porque también ese cambio no solo fue una cuestión en términos de las relaciones de las propias industrias, de cómo se está manufacturando, sino fue también hasta cierto punto el inicio de la derrota del movimiento obrero. Cuando tú hablas de que no conocían todavía la cuestión del contrato, ¿no?, de la ley, cuántas horas tenían que trabajar, etcétera, los beneficios y demás, pues es también interesante, ¿no?, porque es un momento donde todas esas leyes se están empezando a echar para atrás. Todas esas leyes que habían estado con este sistema de sustitución de importaciones, pues habían estado marcadas en un aspecto más general, que era el breve modelo o estado benefactor que tuvo México de los 50 a los 80 precisamente, y que, bueno, después esta pauperización del trabajo pues va a entrar a partir de esas décadas, ¿no? Y es contra lo que ellos se van a enfrentar de una manera, digamos, incluso tardía, ¿no? Podríamos verlo así. Por otro lado, también en términos de ese recambio de relaciones dentro de la industria y de los modos de cómo están produciéndose las industrias, es interesante porque en términos generales, evidentemente la industria llantera tiene como sus propias dinámicas, su propia vida, pero está totalmente ligada a la cuestión de la industria automotriz. Y ahí el punto interesante para ver esto es que es el momento en donde precisamente México entra a esta renovación industrial, que es la producción por autopartes, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque cómo queda la industria llantera precisamente en ese movimiento, ¿no? Porque también digamos que es digamos que no, o sea, si tú manejas aquí o has manejado en tu exposición el proceso de producción de las llantas de manera global, total, en términos de una visión más amplia de la industria automotriz, es pues solo una parte, ¿no?, de ese gran complejo industrial. Entonces, una es cómo queda reconfigurada esa relación entre la industria automotriz como tal y las llanteras, y la otra es también como una cuestión interesante, porque esto significa, o este recambio no solo es de las relaciones de la producción en cuanto tal, sino también significa que México a partir de ese momento, en términos de la industria automotriz, va a empezar a ser uno de los grandes exportadores hacia el extranjero, específicamente hacia Estados Unidos. Cuando lo que tú estás presentando aquí es una industria, Tornel sobre todo, que se mueve todavía en un esquema plenamente nacional, que no está pensada, aunque ya está México entrando a toda esa renovación de la exportación hacia el extranjero, que se va a recrudecer con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Parece ser que Tornel sigue pensando su área de influencia, por lo menos el 90%, en un esquema nacional, ¿no? ¿Qué sucede en este asunto, ¿no? Hay una especie de desfase, porque yo creo que el desfase es clarísimo ya en la última parte de tu exposición, precisamente cuando en una ampliación de ese mercado mundial las industrias automotrices, ¿no?, empiezan a introducirse de una manera más fuerte en México, que es 2005, 2007, y queda totalmente desplazado. O sea, ese esquema nacionalista, ¿no?, de producción interna de Tornel, pues queda totalmente desplazado por el proceso global mundial, que es la introducción de las industrias, no solo chinas, sino específicamente la industria india, ¿no?, que es la que viene a desplazar todo eso, no solo en México, sino en general en América Latina, ¿no? Eso también es ahí como interesante, ¿no?, ver esa parte, ¿no? Y no es menor este asunto, ¿no?, porque más o menos en 2007, en términos de la producción por partes, ¿no?, de la industria automotriz, pues México va a estar nada más y nada menos que en el 7º lugar a nivel mundial. O sea, bueno, lo mismo, por eso me llama la atención como este desfase que yo veo o que siento de un sentido de la producción totalmente interna contra una industria a nivel global que dejó ya desde hace mucho todo ese esquema, ¿no?
y que es el momento, por lo demás, del conflicto que estás diciendo, ¿no? 2007, ¿no? O sea, cuando la industria automotriz ya está en el 7º lugar a nivel mundial, es cuando le están desplazando nuevamente el término del sindicato y una reconfiguración ya global de la industria como tal, ¿no? Eso me llama mucho la atención, ¿no? Y otra de las cuestiones que también me llamaron la atención de todo el trabajo que haces y que me parece fundamental es precisamente esta introducción o esta vuelta nuevamente a E.P. Thompson, ¿no? Porque yo pienso que, bueno, no solo lo pienso, ¿no? Quizás es una cuestión de conocimiento general para varios historiadores. E.P. Thompson pues es como el parteaguas precisamente para todos estos nuevos estudios del trabajo, ¿no? Ya para 1992, para la década de los 90, es claro, ¿no?, que ya hay un recambio de los estudios del trabajo y que E.P. Thompson está empezando a jugar desde ese momento una presencia totalmente fuerte en toda esta reconfiguración de los estudios del trabajo, ¿no? Y lo que me llama la atención es que precisamente aunque no esté en esa tesitura, pues finalmente tu tesis y tu trabajo con estos trabajadores, con estos obreros, rescata una parte de esa reconfiguración que Thompson hizo o que algunos estudiosos de Thompson, alumnos de Thompson, rescataron para esta reconfiguración de los estudios, de pasar de los estudios de la clase obrera a los estudios de los trabajadores, poniendo alto énfasis en los estudios de los artesanos, ¿no? Entonces también me llama la atención, quizá no es casualidad que Thompson te sirva para esta tesis, ¿no?, que Thompson esté presente, ¿no?, porque teniendo esa consideración de un trabajo totalmente de unos trabajadores que se siguen considerando como artesanos, pues Thompson entra ahí perfectamente, ¿no? Ahí había en ese sentido había una cuestión que a mí me llama la atención, ¿no?, porque recurres a esta parte, ¿no?, que dices desde la experiencia como concepto fundamental de Thompson para entender la subjetividad de la clase trabajadora, ¿no? Y eso me parece interesante, pero me llama la atención que en ninguno de los dos conflictos de la industria llantera, de Tornel en específico que manejas, está ausente otro de los grandes conceptos de Thompson, ¿no?, que es el de la economía moral, ¿no? Porque también ahí se juega un papel interesante, ¿no? Bueno, aquí tú manejas, ¿no?, el asunto de la precariedad de los trabajadores, ¿no?, el asunto ahí de la cuestión de los contratos, de la cuestión del corporativismo sindical, pero me parece que este concepto de Thompson, que también es muy utilizado y muy general, pues de alguna manera también podrá servir, porque una de las tesis básicas o de los señalamientos básicos de ese concepto es de que los trabajadores, las movilizaciones que hacen, los conflictos en los que entran, no necesariamente son por un nivel de precarización, ¿no? Al contrario, ahí Thompson lo que trata de hacer es discutir en su momento con estas tesis marxistas, ¿no?, que decían que entre más explotado estuviera el trabajador, entre más alienado, pues podría realmente empezar a luchar, ¿no? Thompson lo que hace es ver los conflictos, las revueltas del siglo XIX y dice, bueno, pues si vemos si vemos estas revueltas, casi ninguna es por la cuestión de la precariedad. La precariedad está, por supuesto, es una parte fundamental, pero no lo es todo, ¿no? Hay una cuestión existencial, una cuestión de vida, ¿no?, que es la que hace que también se movilice, ¿no? Es decir, Thompson trata de alejar con este concepto de la economía moral el aspecto, digamos, como economicista de esas tesis sobre los trabajadores, ¿no?, y poner esta otra cuestión que tiene que ver con un ambiente o un nivel más de la cultura y también, por supuesto, de la subjetividad, ¿no? Eso me llama la atención, ¿no? La otra es preguntarte, porque ahí me quedó quizá un poquito
no muy claro, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones en concreto que tú veías de los trabajadores en el sindicato, ¿no? En términos de su experiencia, no solo de este orgullo de pertenecer a cierto sector de los trabajadores, sino cuáles eran las dinámicas que el propio sindicato, la propia organización potenciaba entre ellos en la vida cotidiana, ¿no? Me parece que ahí hay una muy clara, que no creo que está por ahí, pero que es clara dentro de todos los trabajadores, que la mencionas, aunque aparece en este momento o en este caso de una manera nefasta a través de este tema del acoso sexual, pero precisamente estos lazos de solidaridad, ¿no? De la cooperación cuando alguien se enferma, cuando alguien se muere, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, digamos, no en este aspecto negativo y este ejemplo que nos dabas, sino en términos generales, cómo ves estas cuestiones, ¿no? La primera es si antes de esta reestructuración que hubo con la entrada de esta empresa india, no hubo otros intentos de reestructuración productiva por parte de Tornel cuando todavía era capital 100% mexicano. Y segundo, estas reestructuraciones, ¿cómo afectaban al sindicato? ¿En qué sentido? Por ejemplo, dado que ya tuviste la oportunidad, ¿no?, de inclusive de verlo desde una perspectiva más social, la formación del sindicato de Tornel, ¿cómo era esta estructura sindical? ¿Qué trabajadores estaban? ¿Si eran solamente llanteros? ¿Había de otras secciones, por así decirlo, dentro de la fábrica? Es decir, ¿quiénes integraban este sindicato? Y si estas reestructuraciones productivas también modificaban la estructura del sindicato, ¿no? ¿Cómo funcionaba esta reestructuración productiva en el propio sindicato, ¿no? O sea, porque creo que algo que siento que puede aportar, ¿no?, este trabajo es precisamente cómo la organización del trabajo tiene un impacto dentro de la propia organización obrera, ¿no? Y cómo esta organización del trabajo también, las propias relaciones entre los trabajadores dentro del mismo sindicato también cambian, ¿no?, al momento que estas relaciones se van transformando, porque no necesariamente tienen que ser relaciones técnicas tecnológicas, ¿no?, sino que la propia organización del trabajo puede ir en un sentido de vamos a producir más con lo que tenemos, pero cambia el sentido, ¿no? Y eso ya cambia completamente, ¿no?, el sentido de la productividad, ¿no?, de la producción. Entonces esas son las dudas que a mí me surgieron. Y bueno, y otra, por ejemplo, ¿cómo se formó el contrato ley? El primero, ¿quién lo negoció? O sea, por ejemplo, a mí me causó como esa duda, ¿no? Porque generalmente cuando uno llega a un trabajo, pues ya está el contrato, ¿no? Ya te fregaste, normalmente, ¿no? Y si hay sindicato, pues porque el sindicato casi Dios así lo quiso. Pero por ejemplo, ese primer contrato colectivo o ese primer contrato ley, ¿cómo se generó y cómo entró en Tornel? Esas son las preguntas. Muchas gracias. Hola, te felicito por tu trabajo. Mi pregunta va más relacionada con el tema de seguridad y accidentes. Ahorita que comentabas del apoyo que tuvieron un trabajador que murió por un accidente, me llamó mucho la atención, me recordó mucho las puntualidades de finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, en este sentido, porque estamos hablando ya de los 2000 y mi pregunta va con esta razón, veo que lo primero que se ataca al momento de, digamos, negociar lo de generar otro sindicato es que la empresa lo que quiere es decir, cascos, guantes, ¿no? La ropa no era adecuada para el manejo de tornos, ¿no? Entonces, me preguntaba mucho si eso había causado, no sé, alguna reflexión por parte de los trabajadores para movilizarse también, ¿no? Y exigir precisamente que su salud, sus condiciones, pues eran un factor para pedir que se elevara no solamente sus prestaciones, sino también su salario, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la mayoría estaba afiliada al IMSS, creo, ¿no? En este sentido, había este contrato ley que mencionan también, alguna prestación extra en el caso de muerte por accidente. Entonces, bueno, eso mi pregunta. Estaba acá. Diego. Hola, yo quería igual felicitar a Cintia. Hoy en la mañana me metí al portal de la tesis de la UAM para ver si ya estaba arriba y todavía no está. Entonces es una
doble razón por lo cual está bueno que haya un tipo de espacios en donde se pueda socializar y conocer tu trabajo, que es muy bueno, es muy amplio, ¿no? Y yo siento que tienes un reto, o sea, un doble reto, a la vez de síntesis, ¿no? Porque es una tesis muy grande, con mucha información, como decía Víctor, que seleccionas para ponerlo en un artículo, en un capítulo del libro, y otro de decir cosas nuevas. Creo que están las dos partes, ¿no? Ay, gracias. Entonces yo, o sea, sobre esa lógica te quería hacer 4, pues no sé, como puntos de fuga, observaciones. Uno tiene que ver con el tema de los mercados de trabajo. Efectivamente, un poco recogiendo esto, creo que en la idea de configuración sociotécnica tendrías que distinguir las condiciones de trabajo general del sector, porque puede ser que hayan sido bastante desfavorables en una idea de trabajo a destajo, localizadas en países como México, la India, ¿no? Que pues, tienen fuerza de trabajo al por mayor, y la otra, si las condiciones particulares de Tornel eran distintas a las del mercado general, ¿no? Porque una cosa que llama la atención es que en el sector del neumático hay conflictos constantemente, o sea, no solo era Tornel, estaba Euskadi y John Tradoc. Ahora, por ejemplo, en Argentina hay un sindicato muy poderoso, el sindicato del neumático, que tiene constantes movilizaciones, un súper buen contrato colectivo por razones específicas del sindicalismo allá, pero que siguen teniendo sobre todo reivindicaciones pues, de salud en el trabajo, de aumentar los sueldos porque es un trabajo de alto riesgo y de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que hay como ver la parte de los, digamos, de la configuración del mercado de trabajo en general y de las condiciones particulares podría ser muy esclarecedora al respecto. La otra tiene que ver más con la historia y yo creo que ahí hay un contrapunto muy interesante con Euskadi, porque son experiencias casi a la par, digamos que en un inicio pues, abre la pregunta de qué es más benéfico para los trabajadores, ¿no? Si empezar de cero sin un sindicato como era en Euskadi o tener que democratizar uno como en Tornel, ¿no? A la larga pues parece que le fue mejor a los de Euskadi. Habría que preguntarnos por qué fue, qué procesos pasaron. Y la otra es, o sea, ahora que lo decías en la exposición, creo que queda muy claro en las fechas. O sea, Euskadi en 2004 gana, o sea, el conflicto, el cierre de la fábrica en El Salto, y tú me corriges si no, es en 2000, 2001, y después se vuelve cooperativa en 2004. Y en ese sentido yo creo que también podría haber una transferencia de experiencias de los propios empresarios, diciendo, bueno, aquí ya pasó este conflicto, a lo mejor lo que nos conviene es cerrar y recontratar y hacer la reconfiguración productiva, porque ya tenemos este otro ejemplo de lo que pasó, ¿no? Entonces, creo que el contrapunto con Euskadi como parte del sector automotriz nacional sería muy importante. Y la otra parte del borrador que nos hiciste favor de mandarnos, que me parece muy, muy interesante, es los estudios del trabajo, ¿no? O sea, creo que una parte de la metodología y todo esto que ya explicó y expuso Víctor, que a mí también me parece como muy sólida, ¿no? muy thompsoniana, pero yo creo que valdría la pena, y pensándolo más como para este espacio, hubo un margen grande de una laguna sobre los estudios de trabajo industrial, ¿no? En lo artesanal se fortalecieron más en los 90, principios de los 2000, pero el trabajo industrial del siglo XX tuvo una sangría, ¿no? Y yo creo que para volver a pensar eso como un proyecto colectivo de estudio tendríamos que ver qué le pasó a esas experiencias. O sea, las experiencias de los 70 que vienen desde el SESMO, cocina, insurgencia sindical, todas estas que pasaron por ahí, yo creo que valdría la pena hacer un esfuerzo colectivo de ver qué fue lo que les pasó, dónde quedaron sus archivos. A mí me sorprendió mucho hace unos meses que estaba presentando un libro sobre los orígenes del ESME. Era un investigador muy grande, ¿no? Llevaba 50 años estudiando el ESME y me contaba que cuando él hacía sus estudios de licenciatura, pues había comisionados en los sindicatos para ayudar a los investigadores a que fueran a revisar los archivos, ¿no? Y en este momento que hay como una suerte también pues de reconfiguración de las condiciones de la contratación colectiva y todo esto, no está ya además pensar qué fue lo que se perdió y lo que se puede rescatar de esas experiencias, ¿no? A lo mejor como una introducción para el texto. Gracias. Pero es un recuento en donde ponen las condiciones laborales,
pero no sabemos ni quiénes son esos trabajadores, ¿no? Entonces, así como el sujeto, pues son trabajadores, pero pues no sabemos quiénes, ¿no? Entonces, por eso esta idea de seguir con esta perspectiva de Thompson, pues era justo pues darle voz a los trabajadores, que sean ellos los que pues hablen, ¿no? Y digan lo que estaban viviendo. Bueno, con respecto a lo que menciona Víctor, es muy interesante porque sí, el doctor Mario y bueno, hemos visto que es un caso paradigmático lo que sucedió en Tornel, y sí, esto que menciona Víctor, de las desigualdades que hay en el proceso del desarrollo de Tornel, pues están presentes. Y yo creo que sí, efectivamente hay un proceso de recambio en la configuración nacional e internacional de apertura, y sí, Tornel es de las empresas que quieren mantenerse, y esto tiene que ver con la gerencia. ¿Por qué? Porque Armando Tornel es un empresario que pues su papá era vendedor de llantas, y entonces él se va a Estados Unidos a estudiar, y entonces él es el emprendedor que termina consolidándose como empresario. Entonces él, su trayectoria de vida, pues es eso, ¿no? Es el esfuerzo de consolidar una empresa, y era su empresa, y de hecho cuando hace la compraventa con JK Tire, él llega al acuerdo de que quede su apellido, ¿no? Y en la revista de expansión que yo cito en mi tesis, Armando Tornel, ya de una edad muy avanzada, de 90 y tantos años, él se siente orgulloso de que no hubo capital extranjero. Él es muy nacionalista, él es el representante de una gerencia muy paternal, en donde dice, gracias a mí los trabajadores tuvieron empleo, ¿no? Hay un aspecto que yo cuento en la historia, en donde en una ocasión en una asamblea los regaña cuando se están organizando en el segundo conflicto, que están ya, se ve ahí que se están organizando. Él los convoca en una asamblea en las 3 plantas y los regaña y les dice que son unos malagradecidos. Entonces, pues él es de este tipo de gerencia de la patronal de esa década. Entonces, por eso nosotros utilizamos también la perspectiva teórica de analizar la gerencia, porque ahí es en donde entramos esto que dice Víctor, de una empresa muy cerrada, muy nacionalista, y que se desarrolla justo bajo el contexto de sustitución de importaciones. Entonces, uno de los secretarios generales, cuando presentan al sindicato a los de la India, pues él me narra y dice que era muy triste para Armando Tornel vender su planta, ¿no? su empresa. Eso fue algo que le dolió mucho a él. Entonces, pues sí fue difícil para él, ¿no? Y él se fue a la India, buscó el comprador, o sea, y fue como, por eso llegan al acuerdo de la compra. Entonces, pues sí hay este desarrollo como desigual, que yo creo que tiene que ver con el tipo de gerencia. Ahora bien, sobre cómo queda la industria en este momento de recambio que hay a nivel nacional, la industria llantera sí tiene una crisis, cierran empresas, pero no toda crisis económica significa pérdidas, ¿no? O sea, más bien se hace una reestructuración que finalmente terminan generando una productividad y ganancias, ¿no? Entonces yo pienso que las empresas cerraron, reestructuraron, flexibilizaron los contratos colectivos, y ellas quedaron todavía pues muy bien posicionadas en el mercado. Hubo recambios y de hecho en este proceso de reestructuración Tornel va a tomar más bien estas empresas que cerraron le van a pedir a Tornel maquilar las llantas. Entonces yo creo que la industria llantera pues hay recambios, pero esto no precisamente significa que pues van a estar en bancarrota o no, sino que les beneficia estos cambios de reestructuración productiva, porque es la flexibilización, es el que no exista el contrato ley. Ellos lo que quieren es eliminar el contrato ley, porque el contrato ley tiene pues prestaciones de derechos pues muy avanzados, y es toda la rama de la industria obrera y llantera. Entonces ese es uno de los objetivos de todas las empresas, y es por eso que pues querían la flexibilización. La otra es
¿cómo queda reconfigurada la relación entre la industria automotriz y las llanteras? Bueno, si hay una crisis de la industria automotriz, obviamente afecta a la industria llantera, eso sí se nota. Y esto que dice Víctor, pues sí, las empresas, por ejemplo, Goodyear, que se estableció aquí en México como hace 6 años, se establecieron como industria de autopartes, porque eso les permite a estas empresas estar por fuera del contrato ley, porque son de autopartes. Entonces este es un mecanismo de las gerencias. Por ejemplo, la empresa que les mencioné de Uniroyal, que cerró, ¿se acuerdan de Michelin? Cerró esa planta, pero Michelin abrió otra planta en Querétaro que se llama Autopartes Queretanas, con un contrato de protección patronal. Está fuera del contrato ley. Yo vi ese contrato de protección patronal, eran 2 hojitas, porque conocí a un trabajador de Uniroyal, que eso justo era difundir, ¿no?, cómo perdieron el contrato ley los trabajadores, y esto fue en el contexto de Vicente Fox, permitió eso, ¿no?, el cierre, la apertura y un contrato de protección patronal. Entonces esto genera pues que se pierdan muchos derechos del contrato ley. Entonces pero de todas maneras pues sigue la productividad. Entonces creo que estos son los mecanismos nuevos que establecen las llanteras. Sí, efectivamente, bueno, sí hay un desfase, ¿no? La empresa de Tornel pues va para el mercado nacional, básicamente, ¿no? Las otras empresas van para el sector, para Estados Unidos y para Europa. Después, bueno, sobre lo de A.P. Thompson, sí, yo coincido con lo que dice Víctor. Si no retomamos el concepto de economía moral, lo revisamos, pero solamente retomamos las categorías de experiencia, tradición y pues conciencia, que es lo que pues más destacamos, pero sí es muy importante ese elemento. Y el otro aspecto es la cuestión de los artesanos. Sí, yo creo que, y como bien lo dice Amin, aunque ya estamos en el siglo XXI, hay empresas que todavía trabajan con ese esquema. Por ejemplo, Honda, que también se estableció, si no me recuerdo, en San Luis Potosí. Ella, en un evento que hicimos en el posgrado, un trabajador decía que pintaban los carros así, con la mano, o sea, no había una gran tecnología, y estamos hablando de una empresa como Honda. Entonces, este trabajador también se decía a sí mismo que era artesano. Entonces, en el colectivo, la subjetividad de los trabajadores es que cuando ellos hacen todavía un esfuerzo físico sin que se involucre una tecnología automatizada, pues son artesanos. Entonces, todavía esta categoría persiste. Y con respecto a lo de cómo se conformó el contrato ley, bueno, el contrato ley, eso de su origen viene desde la década de los 30, que es el movimiento, más bien es el auge del movimiento obrero en México, en donde, pues si ustedes recuerdan, pues es un movimiento muy importante, y después se crea la CTM. Entonces, el contrato ley, no solo se crea el contrato ley, se crea la coalición ulera, en donde están todos los sindicatos de la rama de la industria obrera y llantera, y entonces ahí generan el contrato ley. Entonces así van a negociar con la patronal. Entonces se hace toda una convención de la industria obrera, que todavía hasta la fecha se hace, y hay una revisión del contrato ley cada 2 años. Pero ¿cuál es la diferencia entre el contrato ley y el contrato colectivo de trabajo? Los contratos colectivos son de una sola empresa, aquí abarca todo el sector, pero tiene un nivel de ley, de decreto. Entonces, pues, por eso es contrato ley. Y entonces es una historia pues bastante larga. Solamente actualmente quedan 3 contratos ley vigentes: el del azúcar, el de la industria cinematográfica y el de la industria llantera. Había como 11, todos ellos también ya. Entonces la tendencia era esa, destruir los contratos ley para establecer esta flexibilización, y pues esto lleva a una precarización. Esta pregunta también, ¿cómo te llamas? David, de cómo esta reestructuración o estas reestructuraciones afectan al sindicato.
Sí, claro que, bueno, es que son varios momentos. En la primera reestructuración que hay, en el 89-90, cuando se crea la planta 4 de Tornel en Tultitlán, la CTM lo avala como si nada, no hay ningún problema, despiden y contratan a nuevos trabajadores. Entonces, pues ahí el control de la CTM avala todo. Esa misma situación, cuando en la década de los 90, va a ser igual. Quien va a firmar los convenios singulares es Héctor Zamudio de la CTM, y todo lo van a hacer a espaldas de los trabajadores, y ahí aumenta. Ahí se ve claramente el perjuicio a los trabajadores, porque establecen que todas las áreas son a destajo. Antes no era así. Entonces, pues es un aumento de productividad, entonces afecta. Y el sindicato STM, pues van a avalar ellos. Entonces ahí el sindicato no. Con respecto a la estructura del sindicato, en Tornel no hay una estructura como tal, solamente son representantes, son delegados, y la estructura más bien del sindicato es el de Budiaroxo, y solamente hay delegados que eran trabajadores, algunos eran trabajadores, pero había otros que no. Por ejemplo, Sergio Pérez Tobar, pues ni era llantero, pero no solo tenía el control de Budiar y de Tornel, sino de otros sindicatos en el Estado de México, en Tultitlán, Cuautitlán. Entonces manejaba varios sindicatos. Entonces, pues no hay una modificación como tal en el sindicato con la reestructuración productiva, pero ya cuando compra JK, pues ahí sí consideramos que hay una relación, porque empieza a haber este cambio, lo que es el toyotismo precario, y el comité ejecutivo, ya hablando del sindicato como tal, independiente, democrático, pues finalmente terminaron avalando todo. Pero ahí sí hay una estructura como tal de un sindicato independiente como lo conocemos, y esto generó obviamente una división al interior del sindicato. Había 3 grupos en el sindicato: los ex-setemistas, los que seguían al nuevo comité, que es el neocharrífico, y los que quedaron de la corriente democrática, asesorados por el Partido Obrero Socialista. Entonces, pues sí había una pugna ahí por quién tenía la dirección del contrato, y la corriente democrática decía, pues nos están afectando, ¿no? Todos estos cambios de toyotismo nos están afectando, y el comité ejecutivo nunca hizo nada, terminó avalando, igual como la CTM, terminaron avalando. Y ya por último, lo de la seguridad y accidentes, sí, era una situación muy precaria en ese sentido. No tenían, un trabajador decía que trabajaban hasta con guaraches en la década de los 80. Otro aspecto que también descubrimos era los trabajadores que exigían vales para la leche, porque ellos tienen la idea de que la leche les quitaba pues toda la inhalación que hacían, que es un mito, pero que en otros sectores de industria metalúrgica tenían la idea de que el consumo de la leche les afectaba. Y creo que no hay ninguna comisión mixta durante todo el lapso de la CTM que tenía que ver todos los temas de seguridad e higiene en el trabajo. Eso va a ser hasta el sindicato independiente, en donde se crea la comisión mixta, y van cambiando. Pero una expresión era de, por ejemplo, la cuestión de los baños, las regaderas, bueno, eran terribles, peor que los de la Merced, ¿no? Dice un trabajador. Y bueno, pues ya estoy de acuerdo con los comentarios de Diego, muy acertados. Gracias. Muchas gracias. Compañero, nos habíamos quedado contigo. Bueno, yo primero comentar que me pareció muy buen trabajo, una síntesis muy eficiente, y yo no conocía el caso, me pareció muy interesante. Bueno, eso. Y quería preguntarte 2 cosas. La primera es como esta parte de lo que implica hacer un trabajo con obreros, un mundo masculino, una investigadora, ¿no? Sobre todo la parte de los testimonios, porque me parece que está clarísimo que para llegar a ese punto la convivencia tuvo que ser muy cercana y empaparse no solo de la información sino de las dinámicas, pero sí creo que hay un reto, ¿no? O sea, hay un reto porque yo trabajo costureras y me cuesta mucho trabajo hacer otras cosas, ¿no? Entonces eso de entrada, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito de esa parte. La otra cosa es que quería preguntarte, que también tiene que ver con lo que hago, estos silencios o estos sesgos
respecto a su propia historia, de su lucha como trabajadores. ¿Cómo lo pudiste, si es que había en el caso de tu investigación, cómo lo pudiste resolver? Por ejemplo, a mí me ha pasado que están muy interesadas las compañías culturales en contar su historia y escribirla a ellas, por supuesto, y entonces me dicen, pero no queremos hablar de las líderes porque ellas vendieron el momento. Entonces, hay una discusión como muy interesante porque, bueno, o sea, sí las entiendo, compañeras, pero eso no se puede hacer porque no, o sea, no tenemos que omitir, sino más bien problematizar. Entonces, no sé si a ti te pasó cómo hizo en este proceso y cómo lo resolviste. Bueno, Gracias. ¿Alguien por allá? 2 participaciones, 3, 4. Vamos a despertar. Primero levantaron la mano hacia allá atrás. ¿Tengo que apretar algo así? No, así. Perfecto. Un poco para, digamos, en el sentido de la pregunta anterior, gracias por su presentación. Sí, ya creo que de manera personal aprendí cosas del movimiento obrero que hasta ahora no he entendido, sobre todo que sigue siendo un movimiento o, digamos, una historia viva o del tiempo presente, como le llaman ciertos historiadores. Y en relación justamente a la cuestión del rescate de las fuentes, mi pregunta va en 3 sentidos. Uno, se dice en el texto que utilizaste historia oral. ¿Qué particularidades en la metodología de la historia oral tiene para estudiar el mundo del trabajo? Porque me imagino que estudiar, por ejemplo, la desaparición forzada presenta ciertas particularidades que no tiene el mundo del trabajo, ¿no? O sea, justamente la cuestión del acceso a los líderes sindicales, sobre todo aquellos que en algún momento dieron un giro a lo que se esperaba, ¿no? ¿Qué tan fácil es contactarlos? Por un lado. Por otro, la memoria histórica que van generando los propios trabajadores. Vimos un video, no recuerdo el año, pero se está trabajando. ¿En qué medida los trabajadores fueron justamente documentando su propio trabajo, su propio proceso? Porque imagino que en algunas industrias hoy en día está prohibido pasar un celular al centro de producción. Entonces no puede documentar directamente, digamos, el proceso productivo como tal, ¿no? Los riesgos que hay y demás. Sobre todo también con la compromisación del teléfono celular, que ya permite de manera inmediata documentar eso, pero hay ciertas industrias, incluso del servicio, que dicen, ¿sabes qué? No puedes pasar el teléfono celular. Entonces ahí, ¿qué tanto los trabajadores pudieron documentar en algún momento su propio proceso? Encontraste un archivo, mejor dicho, integraste a partir de fragmentos un archivo justamente generado por los propios trabajadores, más allá incluso de los líderes sindicales. Y una tercera pregunta sobre el archivo de Dulcis, que se menciona en el texto, y me imagino que es el archivo municipal. ¿El municipio tenía facultades para regular la producción en ese momento o simplemente fue un evento público en la plaza pública y quedó ahí? No, digamos, el archivo municipal como fuente para la historia del trabajo, que tiene que ver con el espacio de los trabajadores, en dónde se ubica, si tiene facultades para regular el espacio o lo que sea, ¿no? Y aquí, bueno, ya no hablaría sobre el espacio geográfico en el que viven estas personas, ¿no? No sé hoy en día, por ejemplo, la planta de Torre, tengo la impresión que es muy local, que capta la fuerza de trabajo de los municipios del Estado de México cercanos, no lo sé, pero es una pregunta. Entonces un poco para complementar, digamos, la pregunta anterior, y muchas gracias. Acá la compañera. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por tu exposición. Sinceramente me gustó mucho. Yo desconocía un poco sobre el tema. Soy nueva en todo esto de los sindicatos y así. Mis preguntas van un poquito sobre la imagen que habías puesto al final. Me parece que sí mencionas un poquito antes de presentar esa imagen sobre la entrada de los charros y el neoliberalismo. Entonces mi pregunta va un poquito más para allá. ¿En qué etapa entran exactamente, si se saben las condiciones por las que se vendió, por así decirlo, el movimiento a este grupo? Y pues nada más. Había levantado la mano Ulises y Mauro. Buenas tardes a todos. Pues sí, muchas gracias, Cintia. Bueno, lo comento así muy rápido. Por acá ya me hicieron atrás el favor de adelantar bastante de esas dudas que quizás son muy necesarias también aquí para hablar mucho de la metodología.
Tuve el privilegio de leer a Cintia durante varios trimestres. Es un trabajo que también atraviesa un periodo crítico, sensible, como fue la pandemia, y que justamente eso restringe un poco la posibilidad de acercarse a fuentes muy convencionales, como la documentación, ¿no? Nos pasaba ahí con el Archivo General, con el de la Ciudad de México, etcétera. Y entonces, efectivamente, hay una diversificación de fuentes a la cual recurre Cintia y que vuelve a explicitar en el texto que nos mandó, como es efectivamente la de corte oral, pero igualmente, ¿no? Si nos pudieras hablar un poco más de lo que viste en el archivo municipal y cómo eso podría ser una vía alternativa para salir repito, de esa idea tan convencional. Yo recuerdo que hace 2 sexenios preguntaba dónde había quedado el archivo del sesmo y me contestaban, es que aquí lo tenemos, está en cajas de huevo, pero pues no se va a poder consultar durante un buen ratote, ¿no? Todavía tenemos una duda pendiente, ¿no? De decir, no vamos a estar dependiendo estrictamente de esos fondos documentales, de esos sitios de consulta. Y bueno, también, ¿no? Nuestros anfitriones tienen aquí un valioso acervo documental que viene también a cubrir esos huecos que en la sintonía de lo que nos comenta por aquí Diego, hay que voltear a verlo, ¿no? También, ¿dónde están esos otros repositorios que podrían ser útiles, repito, para enriquecer mucho nuestra perspectiva como laboralistas, como historiadores del trabajo? Y también, ¿no? Decirlo, me gustaría resaltar mucho esto, ¿no? De ese trabajo de campo que también ahí tiene Cintia, porque para mí un monumento es una fuente primaria también, ¿no? Y Cintia recorre la geografía del emplazamiento industrial y nos trae a colación efectivamente que las calles, los símbolos, todavía siguen siendo también fuertes para esa suerte también de imposición que tuvo, ¿no? El sindicalismo oficial, coadyuvando a la propia administración municipal de aquel entonces, ¿no? De esa época dorada que tuvo por allá Torres. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer también por la presentación. A mí particularmente me pareció muy interesante. Primero porque hacía tiempo que no leía un trabajo sobre cámaras de reestructuración productiva. Esto creo que es relevante. Además, creo también interesante, digamos, que tú planteas la reestructuración productiva en un periodo prolongado, y eso no es cualquier cosa, ¿no? Hace tiempo que hice algunos trabajos sobre el tema, casi todos hablaban de reestructuración productiva en los años 80, ¿no? Y creo que es sugerente que tú hables de una reestructuración productiva, digamos, prolongada, ¿no? Durante 20 años, y eso yo creo que es interesante, digamos, para pensar cómo esos procesos no se detuvieron en los años 80, sino que efectivamente siguen sucediendo continuamente. Eso yo creo que es muy relevante, ¿no? Y que está en relación un poco con lo que comentaba Víctor, digamos, de esta cuestión del mercado nacional, y que es una duda que me surgía, ¿no? Hacia dónde está el mercado principal, dónde estaba el mercado principal del torneo en México y ahora dónde está, como que son cambios que también por lo menos resultan interesantes para ubicar incluso el impacto que eso puede tener en la propia subjetividad de los trabajadores, ¿no? Si se ven eso como trabajadores solamente de una industria nacional, o en fin, ¿no? Son como cuestiones que me parecen relevantes, ¿no? Y en relación con eso, una duda que tengo es, recordando un trabajo justamente sobre la reestructuración productiva en 79, 81, no recuerdo la fecha, que también es de Enrique de la Garza. Recuerdo que plantea el conflicto en las plantas de Ford, ¿no? En Cuautitlán y Saltillo, si no me equivoco, y cómo la empresa pone a competir a las plantas, ¿no? Para que una planta, digamos, firme, digamos, acepte la flexibilización sobre condiciones, digamos, más precarias, precisamente por la competencia con la otra planta, ¿no? Y la duda que me surgía era si este tipo de conflictos se presentaron entre las plantas, porque tú hablas, bueno, aunque mencionas que trabajas sobre 3, finalmente son 5 plantas, y me surgía la duda de si ese tipo de conflictos se presentaron o digamos, desde el 89 que tú estudias, o si hay algún elemento
previo, o si en ese periodo que tú estudias hay algún tipo de intención de la empresa por hacer competir a las plantas con esas intenciones reestructuradoras, pero no lo sé, me surgió porque justamente recordaba ese trabajo y me parece como relevante para este tema. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos dos, pero bueno, una última para ti, por favor. Hola, muchas gracias por tu presentación. Yo leí el texto que nos enviaron en correo electrónico y a mí lo que quería preguntarte es si tú pudieras ahondar en estos años que van del 2001 al 2006, cuando de manera clandestina empiezan a organizarse los trabajadores para conformar el sindicato. Lo retomo porque, como tú mencionas, utilizaste las categorías de Thompson de experiencia, tradición y conciencia, y me parece que ese proceso clandestino podría ilustrarse o enriquecerse muy bien con esas categorías que tú propones. Por ejemplo, si mencionan los años de 1989, las luchas, ¿qué elementos constitutivos permiten primero ese trabajo clandestino y por supuesto el objetivo de formar un sindicato, en el sentido de lo que dice además lo que comentó Víctor, de que precisamente una de las posturas de Thompson es que este tipo de organizaciones o de movimientos, en el caso de Thompson los motines, no son rebeliones del estómago, y se juegan los roles de lo legítimo, lo ilegítimo, las tradiciones, las costumbres. Entonces, ¿qué ocurrió en esos años? ¿Qué elementos salieron a la luz y para que pudiera constituirse el sindicato? Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres participar? Yo sí, pero pues dale. No, ya para que cierre, sí. Cintia. ¿Para que cierre Cintia? Sí. Rápidamente. Bueno, yo ya conozco el trabajo, estuvimos leyéndolo, comentándolo, pero yo voy a referirme como a algunas de los comentarios que se han hecho, también creo que el trabajo de Cintia, además de hablar sobre la experiencia del sindicato y la experiencia de la organización, está tomando en cuenta otros actores. Y ahora Diego hablaba de justamente de cómo se podía recuperar esa experiencia, no solamente de los trabajadores, las trabajadoras, sino también de los empresarios. O sea, ese punto de vista que sí está incorporando, o sea, no es un trabajo que vaya unilateralmente desde abajo, únicamente desde los mismos obreros o trabajadores, sino que están esas otras experiencias. Y yo ahí, aunque Cintia dice que no ve tanto la economía moral, pero yo sí la vería, tal vez no está reflexionada en el conjunto de la tesis. Reflexionó más Cintia sobre la experiencia o sobre como la tradición, la conciencia, pero sin embargo sí hay una reflexión sobre la economía moral ahí, justamente en esa interrelación que se da entre los trabajadores, las trabajadoras, pero son trabajadores más que todo, no hay tantas mujeres, que es interesante la pregunta que hacían ahora para que Cintia hable sobre eso, y justamente cómo se va dando esa relación, y ahí es donde surgen estas demandas, ¿no? que ahora Víctor Hugo comentaba también en su presentación. Hay otra cosa con la cual ya también recuperaría, y es que sí, creo que el trabajo de Cintia es interesante en la historiografía, justamente porque aborda eso que tú decías, Diego, del trabajo industrial. O sea, el trabajo industrial ha sido dejado de lado, no ha sido tan estudiado, ha sido más estudiado el artesano. Nos pasamos luego muchos a ver otros tipos de trabajos, otros sectores de trabajadores, trabajadoras, pero el trabajo industrial sí ha quedado un poco de lado, y justamente creo que trabajos como estos, en donde se está recuperando en un diálogo con la sociología laboral,
me parece que están en esa vía, que ojalá se sigan haciendo y que haya esa reflexión necesaria de qué pasa con la industria mexicana en estos periodos. Y bueno, yo no quiero tomar mucho más tiempo, creo que las preguntas y los comentarios han sido muy útiles como para seguir reflexionando. Yo he tomado nota porque las reflexiones han sido muy interesantes para retomarlas también en otros momentos del seminario, que esa es la idea también, o sea, que no solamente sean como exposiciones individuales, sino que de alguna manera vamos sumando reflexiones para luego tener algún tipo de reflexión más general al final del seminario. Ojalá que lo podamos hacer. Gracias. Gracias, Juan. Rapidísimo. Sí, por favor. Sí. Bueno, la pregunta, compañero, Fernando, de cómo yo me acerco a una industria masculina, y yo siendo investigadora mujer, sí fue un poco complicado porque yo participé yo hice mi tesis en el 2018, pero yo ya tenía 10 años antes, previos, que conocí a los trabajadores de Tornel. Y entonces sí, efectivamente hay una buena relación con los trabajadores y específicamente con los de la corriente democrática, que esto tiene que ver también en relación con los otros actores, ¿no? Con los dirigentes de la CTM, etc. Entonces, pues obviamente al principio pues no hay una muy buena relación, pues porque pues me están conociendo, pero yo estuve en asambleas generales, estuve en reuniones del grupo democrático, pues por un prolongado tiempo. Entonces eso ya a la hora de la investigación pues me facilitó bastante, ¿no? Bastante entonces ya no había esa situación de que si yo era mujer y ellos no. Entonces eso sí me ayudó bastante. Sobre los sesgos de lo de su propia historia como trabajadores, ellos no recordan, o sea, ellos solamente decían pues lo que se acordaban, pero nada de fechas, nada de que ellos como que analizaran esto pasa por esto, o sea, y menos desde un abordaje así como histórico, no. De hecho, eso todos me dijeron que les costó mucho trabajo. Dicen, no, yo no me acuerdo ya de las fechas, pero pues pasó esto. Pero creo que esa también fue una labor nuestra, el ir ordenando todo eso, porque yo sabía que lo tenían en la memoria y que se les iba a olvidar. Entonces yo inmediatamente dije, tengo que hacer las entrevistas, porque sí fueron muchos elementos. Entonces ellos no tenían como ese sentido de ellos como sujetos históricos, no. Y pues yo lo resolví pues con un guión de entrevista semiestructurada por un lado, y también por la trayectoria de vida, que es retomado del área de la antropología, y que así fue como descubrí muchas cosas. De hecho, yo entrevisté a un trabajador de Ford de Cuautitlán, y él fue el que me dio la pauta de todo, y fue trayectoria de vida. Yo ahí no llevé ningún guión, nomás le dije, dime lo que tú te acuerdas. Y de hecho él fue secretario general del sindicato de Ford, era el trabajador más joven como secretario general de toda la Ford Company. Coincidió que él era trabajador del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces no sé si se acuerdan que hubo un movimiento de Ford, ¿no? Y bueno, entonces él al final fue despedido y entró al Sindicato Mexicano a Luz y Fuerza, y así es como yo lo conocí. Bueno, resultó que su papá era trabajador de Goodyear. Él me dio las pautas de investigación. Por ejemplo, el deporte es uno de los aspectos fundamentales en la investigación, porque había un equipo de segunda división que era el SUO. El equipo se llamaba Sindicato, Sindicato Único de Trabajar, SUO, así. Incluso había un estadio en Cuautitlán que se llamaba Los Pinos, y ahí el SUO. Y entonces hay toda una cuestión cotidiana de ir al fútbol. Los trabajadores con sus hijos van al estadio de Los Pinos, y entonces pues esa metodología de trayectoria de vida me dio muchas pautas para hablar más sobre el tema de Tornel, que por eso decía en un principio que desconocíamos. Sobre las fuentes, sí, la historia oral, pues para mí es muy importante, pues porque gracias a estos testimonios, estas entrevistas,
pues se quedaron ahí grabadas y que respondieron a los objetivos de la investigación. Sin embargo, todavía hay una gran riqueza que podríamos utilizar para hacer, pues plasmar aspectos un poco más profundos que quizás yo ya no plasmé. Y esta pregunta también que me hacían de si yo encontré como diferencias entre trabajadores, no sé si Fernando fue también su pregunta. Sí fue complicado porque y sí fue un reto para mí, porque aunque yo entrevisto a grupos de la corriente democrática, sí saltan diferencias entre ellos, y entonces yo traté de mantenerme como muy apartada para pues no contrapuntear. Entonces sí, los relatos son en los hechos coinciden, pero las perspectivas son distintas, y entonces yo traté de ser muy cauta en cómo plasmarlo. Incluso hubo un momento en donde yo a un trabajador, el que vieron, Ernesto Méndez, le tuve que decir, oye, checa esto porque no quiero tergiversar. Entonces sí era como muy delicado, porque él fue parte de la Comisión de Honor y Justicia del sindicato y tuvo que atender la expulsión de un trabajador que era de la corriente. Entonces, pues yo ahí pues le dije que me explicara de mejor manera. Él me pasó los documentos, y entonces pues es parte también de lo que es la historia oral, los testimonios, y quedaron ahí todo. Yo transcribí todas, y que creo que es importante la reflexión, porque bueno, en el evento que organizó también Diego sobre los archivos, preguntaba justo qué podíamos hacer con estas fuentes orales, en dónde las podíamos depositar, ¿no? Entonces, pues sí, es importante para que otros investigadores las puedan utilizar. Con respecto también a los actores, lo que decía el doctor Mario, el problema de la pandemia a mí ya no me pudo permitir entrevistar a otros actores. Claro que tenía yo contemplado ir a entrevistar, por ejemplo, a los del FAT, Benedicto, al abogado que es Oscar Rubio. Ya no pude entrevistarlos. Entrevistar a los que estaban en el comité ejecutivo en el último periodo, ya no pude entrevistarlos, que eran los del grupo de Rodríguez, de Alfredo Rodríguez, y también intenté entrevistar a familiares de la gerencia, que son los descendientes de Armando Tornel. Solamente tuve la entrevista de un abogado que era de la patronal, que era de la Cámara Nacional de la Industria Obrera, que también me dio una visión muy distinta, obviamente, pues porque es la parte de la gerencia. Por ejemplo, él conoció a Armando Tornel y me lo pintó como pues muy bueno, que ayudaba a los trabajadores, y me dijo, Cintia, yo quiero conocer tu historia, porque pues Armando Tornel pues tiene que destacarse, porque pues es un muy buen empresario, ¿no? Entonces yo digo, pues sí, pero pues yo no puedo tampoco hacer una apología, ¿no? Sino simplemente mostrar los hechos y una interpretación mía que ahí es lo que yo plasmo, ¿no? Y creo que eso es lo interesante del contraste, ¿no? Porque las condiciones laborales, esta cuestión que dice la compañera de los riesgos, pues era palpable, o sea, ahí estaba. Entonces, pues un empresario que se enriqueció toda su familia con una productividad altísima, y los trabajadores, pues les digo que hasta los regañaron, y pues él tenía que pues mostrarse como este gerente, ¿no? Que ayudaba a los trabajadores, ¿no? Entonces eso también ya no se pudo entrevistar. Sí, esto del video, este trabajador, bueno, Ernesto, que se filma, él ya no pueden filmar, claro, eso es muy cierto. Él se filmó porque ya presentía que iban a cerrar la empresa, o sea, fue como un mes antes del cierre, y él se quería llevar un recuerdo de lo que él hacía como obrero. Entonces también esto creo que es parte de esa memoria que él quiere mantener, porque pues ya no iba a ser ya más su trabajo, y todos quedaron desempleados, ¿no? Los 1.200 trabajadores, excepto los que volvieron a ser recontratados. Entonces esto pues y es un elemento importante, ¿no? Ver cómo trabajan, cómo es parte también de una fuente primaria. Sobre el archivo de Tultitlán, solo encontré, en el archivo de Tultitlán encontré el archivo de la empresa Goodyear, ¿no? O sea, está clasificado como empresa,
y encontré más sobre Goodyear y muy poquito sobre Tornel de Tultitlán. Y fueron lo que más encontré fue de Goodyear, como unas 4 cajas, y de Tornel pues una caja, y que tenía que ver más bien con la cuestión de las respuestas que tenían que dar la empresa con el ayuntamiento, ¿no? Este tipo de trámites, eso es lo que más se destaca. Hay un documento muy importante del impacto ambiental, porque la industria cantera afecta muy fuerte el medio ambiente. Entonces, la Secretaría ya del Medio Ambiente en la década de los 90 pues le pide a la empresa todo un estudio de que tenga que tener mecanismos para que evite el impacto del medio ambiente. Y fue un documento muy valioso porque ahí describe toda la industria de Planta 4, toda la maquinaria, toda la materia prima, los socios que también están plasmados en la tesis. Entonces fue gracias a ese documento del archivo de Tultitlán. No me quedó muy claro la pregunta del archivo de municipal con el espacio, o más bien con la relación con el trabajo, con la industria. ¿Esa era la pregunta? Estás bien sobre dónde habitan los trabajadores, ¿no? Fuera, ya nos hablaste un poco del archivo, de los partidos de fútbol, es decir, la sociabilidad fuera de la propia planta de producción, que es fundamental para la historia. Incluso Thompson lo menciona, ¿no? O sea, hay una sociabilidad ahí más allá del espacio de trabajo. ¿Dónde habitan estos trabajadores? Sí. No sé si se pueda saber sobre eso. Sí, claro, la mayoría, a pesar de que las 3 plantas están en Azcapotzalco, la mayoría de los trabajadores son del Estado de México. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, que es el sindicato de Goodyear Oxo quien administra, había una lista de casi 1000 personas que querían entrar a Goodyear Oxo. Y entonces el sindicato les dice, no puedes entrar a Goodyear Oxo, pero si te interesa, pues puedes irte a trabajar a Tornel. Y es como entran la mayoría de trabajadores. Y los familiares de muchos trabajadores de Tornel eran trabajadores de Goodyear. Entonces eso es algo también yo que descubro. Entonces por eso está ahí el vínculo entre el sindicato de Goodyear y el sindicato de Tornel. Y entonces, sí, la mayoría son de Tultitlán, de Cuautitlán, donde están los trabajadores, y es ahí como donde se mueven más, ¿no? los trabajadores de Tornel. ¿Qué más? Y la cuestión de la etapa en donde el sindicato vendió el movimiento, sí fue en el 2000, fue un proceso paulatino del 2000, desde que compra JK Tire la empresa. Fueron políticas muy claras que aplicó la gerencia para orillar a los trabajadores a que tomaran sus liquidaciones. Y entonces la forma de cómo van cooptando al comité ejecutivo les facilita. De hecho, el comité ejecutivo es el que ofrece a los trabajadores de mayor antigüedad tomar las liquidaciones, y eso afecta a la organización, porque pues los trabajadores de más antigüedad que vivieron todo, que tenían un poco más de conciencia, ¿no?, para defender sus derechos, pues ellos ya prefieren la liquidación que seguir luchando. Entonces ya en el 2017, cuando ya prevén que van a cerrar, ya el grupo democrático ya no existe. Entonces pues ya no hicieron más, ya ahí no hubo una resistencia, una organización. Los pocos que quedan decían pues vamos a la huelga, pero la gente del FAT que conocía la lucha del sindicato de Euskadi les decían, ustedes no van a aguantar una huelga de más de 3 años, ya tomen las liquidaciones. Y él decía, se los dijimos, que si no querían los cambios de productividad, les iban a cerrar la empresa. O sea, hasta se jactaba, ¿no?, el del FAT diciendo esto, ¿no?, que era finalmente culpa de los trabajadores que no aceptaron la flexibilidad. Y pues, en mi opinión, pues no, más bien el comité ejecutivo tenía que haber defendido las fuentes laborales y los derechos que estaban plasmados. Pero bueno, eso fue así. Al final hubo ahí una disputa entre estos trabajadores democráticos con la dirección en los últimos días, cuando ya están tomando liquidaciones. Fueron a reclamarle las cuotas sindicales, la caja de ahorro, y ya el comité ejecutivo les dijo, no, pues ya ustedes ya no son trabajadores, entonces pues ya no les damos cuentas de las cuotas sindicales ni de la caja de ahorros. Y ¿qué otra cosa? Sobre el conflicto entre las plantas, no hay una
generado de la gerencia que contrapusiera, ¿no?, a las 3 plantas. De hecho, todas las plantas van a tener las mismas políticas y va a haber una cierta solidaridad en las asambleas generales, donde ahí van a llegar todos los trabajadores, y ahí van a conocer, se van a dar a conocer las diferentes problemáticas que tienen los trabajadores, y como inicia una vida democrática e independiente, en las primeras asambleas se dan cuenta que los mismos problemas los tienen las 3 plantas. Pero la pregunta que me hacían con respecto a si había solidaridad, si había estos lazos, sí lo sabía, pero no tanto, porque el perfil del obrero de Tornel, que era destajista, y esta es una característica muy importante, es que el trabajador va a producir llantas. Entonces no hay una fuerte relación que los cohesione y que tengan una convicción más de lucha, sino que el ser destajista pues dice, pues yo vengo a producir llantas, yo vengo a trabajar y yo no vengo como a sociabilizar eso es algo que también yo veo en el movimiento de Tornel. Y entonces pues eso es más fácil para el comité ejecutivo, pues que exista un poco de una dispersión o de división del movimiento. Y eso es algo que va a estar durante todo el proceso de organización. Y sobre la corriente clandestina, sí hay una experiencia muy rica en este sentido, porque lo primero es que queda muy presente esta derrota, ¿no?, en la década de los 80s, ¿no?, 90. Tan es así que en los 90, cuando trabajadores que quieren organizarse empiezan a preguntarles a sus compañeros con mayor antigüedad, e incluso hasta hablaban bajito para que nadie se enterara de lo que había sucedido, ¿no? Así como que no queremos hablar, ¿no?, porque quedó como ese miedo de la gerencia por los despidos. Y efectivamente, por eso es que ahí la experiencia es que era organizarse clandestinamente y evitar los despidos. Solamente hubo 2 despidos de este proceso de la corriente clandestina, o sea que eran los dirigentes, Esteban e Ismael, que los entrevisté, ellos son los que generan el movimiento, y ellos pues van a hacer varias actividades como estudiar, volantear, y también algo que queda muy plasmado del movimiento del 89 y que va a seguir, pues va a ser esto de los volanteos, porque la CTM siempre va a generar volantes al interior de la fábrica con un lenguaje muy procas, con un lenguaje muy de descalificación, donde no hay ninguna propuesta, ¿no?, muy distintos a los volantes que hacía la corriente democrática, que era pues vamos a solidarizarnos con otros sindicatos, está pasando esto, hay que estudiar el contrato ley. Entonces es parte también de la experiencia que van a tener los trabajadores ya de la década de los 90. Y creo que otro elemento es la experiencia que genera el mismo corporativismo, ¿no?, la CTM, porque las mismas prácticas de este comité ejecutivo que surgió del movimiento democrático van a ser igual. Por ejemplo, la CTM lo que hacía era grabar con audios en las asambleas que hacían, y los trabajadores que levantaban la mano para decir no estamos en contra de esto, inmediatamente eran despedidos. ¿Qué hace el nuevo comité ejecutivo? Lo que hace es, van a filmar las asambleas generales y después van a llegar con los trabajadores a decirle, ya te vimos, ya estás ahí, y entonces eso va a generar pues miedo, ¿no?, una cierta pues amedrentamiento por parte de los trabajadores para organizarse. Otro aspecto era que el nuevo comité ejecutivo democrático se organizaban para que los trabajadores que tomaban la palabra en la asamblea eran abucheados, entonces no van a hablar. Otro elemento es, por ejemplo, las cuotas sindicales que la CTM no daba. El nuevo comité ejecutivo que se neocharrificó tampoco nunca dieron las cuotas sindicales. Entonces esas son las prácticas. Otras prácticas era el 1 de mayo, en lugar de ir a marchar, se iban a jugar, se iban a un centro deportivo,
y iban a tomar, iban a chelear y eso era el 1 de mayo. Lo que la CTM hacía, terminaron haciendo. Y esos son los testimonios de los trabajadores de la corriente democrática. Terminaron haciendo lo que los charros hacían y pues ahora sí que fue la misma gata revolcada. Gracias.